Una de las cosas que más me han emocionado desde que conocí los 12 pasos son las historias de recuperación de los primeros fundadores. No solamente aquellas historias de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, sino también de las demás asociaciones hermanas, como es el caso de Al-Anon o de Neuróticos Anónimos. Cuando leo una de estas historias de algún primer fundador, yo siento dentro de mí cómo esa historia que estoy leyendo es capaz de transmitirme una fuerza que yo no tenía y que en ese momento necesitaba, una fuerza que yo estaba necesitando. Muchas veces me ha sucedido, al comenzar a leer palabra por palabra y con mucho detenimiento cada una de las aventuras de nuestros veteranos y de su enfermedad, yo experimento como si un secreto desconocido me fuera a ser revelado en cualquier momento. Recuerdo que una de las primeras cosas que comencé a notar cuando leía estas historias es que yo comenzaba a sentirme acompañado por estas historias y estas aventuras, y que estas historias de los fundadores, a partir de la compañía que me hacían sentir, me daban mucho ánimo para poder hacer frente a los problemas por los que atravesaba. De hecho, muchas veces cuando empezaba a atravesar una circunstancia difícil, recurría a estas historias precisamente por ese poder o esa energía que estas historias me transmitían. Leer estas historias era para mí como un refugio en la mayor de las adversidades. Era como si estas historias pudieran despertar en mí a un poder superior que se encontraba allí, entre una página y la otra. Al sentirme mal o al sentirme desesperado, mi mente, que antes o siempre solo se dejaba inundar por el gobierno de esta enfermedad, tenía ahora, así lo veía yo, la habilidad de recordar pequeñísimos fragmentos de la vida de alguien que había pasado lo mismo que yo estaba pasando. Y esos fragmentos que ahora mi mente lograba recordar eran para mí una ayuda muy grande, pues lograban disminuir la presión con la que la enfermedad estaba dominando mi vida. Al poco tiempo, todos estos personajes que yo iba conociendo en las historias de los fundadores se convirtieron en seres muy queridos para mí. Una de las cosas que más me emocionaba cuando leía estas historias era cuando comenzaban a contar todas aquellas anécdotas de lo que habían hecho para recuperarse. Porque en muchas de esas historias se hablaba precisamente de la práctica de los 12 pasos, aun cuando estos 12 pasos no fueran todavía escritos en el libro de los 12 pasos, ni siquiera plasmados en lo que era el libro grande. Y muchas veces leí precisamente con mucha curiosidad, entendiendo que en cada una de estas experiencias se iban formando los pasos que conocemos el día de hoy. Desde un inicio, una de las cualidades de la sociedad de los 12 pasos es que cada uno de nosotros pueda verse beneficiado del desarrollo que mis demás compañeros han tenido en el pasado, y que este beneficio y este desarrollo que ellos han tenido en el pasado me pueda servir a mí para aprender de ellos, ¿verdad? Y que a su vez yo pueda compartirlo con mis nuevos compañeros. Es por esta razón que descubrir cómo han practicado los pasos los miembros fundadores es un requisito para mí, para yo poder introducirme también en ese sendero que son los 12 pasos. En la reflexión del 2 de junio del libro Reflexiones de Alcohólicos Anónimos, vemos cómo se nos habla precisamente de cómo los fundadores nos invitan a conocer los 12 pasos que dieron para lograr la sobriedad. Conocer esas historias es, nos dice el libro, empezar a conocer el sendero que va hacia arriba, descubrir a través de ellos, de los pasos o de las pisadas que me son más seguras, además de descubrir
los abismos que necesito evitar. Sin embargo, también se nos advierte que a pesar de todo lo valioso que podemos aprender de los pasos que otros han dado, es muy necesario, este es un requisito indispensable, que con esta base que ahora se me transmite, yo deba o pueda o necesite encontrar mi propio camino y emprender, por supuesto, mi propio viaje. Y al emprender yo mi propio viaje adquiero una experiencia que después voy a compartir a los demás compañeros, ¿verdad? Un aprendizaje de este viaje que pueda ser compartido a los demás. Así que las historias de los fundadores me van a servir de punto de partida para poder dar yo el inicio de mi propia historia. Una especie de puerto desde el cual en un día o en otro, según yo lo decida, tendré que comenzar a partir. En el libro Muchas Voces, un mismo viaje de la comunidad o de la asociación de Al-Anon, podemos encontrar precisamente muchas de estas historias de fundación. Y sobre todo, hay una historia muy especial que a mí en lo particular me agrada muchísimo porque he aprendido mucho de ella, en la que encontraremos una de las más profundas interpretaciones de lo que es la esencia de los 12 pasos. Esta historia a la que me refiero y esta interpretación de los 12 pasos, que es muy especial para mí, fue escrita por Annie, la esposa del Dr. Bob, que fuera fundador de Alcohólicos Anónimos. Y Annie fue una cofundadora de Al-Anon, ¿verdad? Annie, en su diario personal que ella escribía y que nosotros logramos conocer a través de su hija, escribe estas siguientes palabras que ahora les voy a leer. Dice: todo está allí, comparte con la gente, no sermonees, no discutas, no alabes ni humilles a la gente, comparte basándote en tus propias experiencias, disponte a vivir un día a la vez, una hora a la vez, entrégate, ora para recibir orientación y ten un momento de meditación diaria. Vemos cómo este es un hermoso enfoque espiritual y es un enfoque en el cual se ha venido dando muchísima influencia de parte de Annie hacia la asociación para que se lograra el desarrollo de la asociación de Al-Anon, conjuntamente, es decir, a la par de lo que fue el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Y puede también tener, si le dedicamos un espacio de nuestro tiempo a reflexionarlo, una gran influencia en nuestro propio desarrollo personal. Es decir, para que una asociación como Al-Anon o Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos pudiera desarrollarse, tenía inevitablemente que venirse dando a través del desarrollo personal de sus propios miembros. Es decir, que la asociación se desarrollaba a partir del desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Y esto es lo que propone este enfoque espiritual, que nosotros logremos desarrollarnos a través de todas estas experiencias. Cuando yo leí este enfoque, no solamente me maravilló, sino que me ayudó mucho y me sigue ayudando a entender las cosas que debo hacer, así como aquellas cosas también que debo evitar. Si meditamos cada una de las palabras que nos comparte Annie, descubrimos el principio de cómo en ellas se nos ofrece una promesa que nos sirve para todo momento y para cualquier circunstancia. Esta promesa de la que les hablo viene en la frase "todo está allí", que es con la que inicia su reflexión Annie. Ya que con ella, con esta frase de "todo está allí", se nos revela que todo lo que necesitamos para liberarnos de esta enfermedad se encuentra en los 12 pasos. Esta frase de "todo está allí" nos asegura que en los pasos podemos encontrar la respuesta a todos y cada uno de nuestros problemas. Al mismo tiempo, esta frase parece significar que los pasos son algo completo y que nuestra única tarea, la que tenemos que realizar, es buscar en ellos aquello que nosotros estamos necesitando. Y podemos decir que esto es en verdad o que esto es verdad,
principalmente cuando vemos que los pasos han sido formados a través de las diferentes formas del saber humano desde sus inicios. Los pasos se han visto beneficiados o se han dado origen a través o a partir de lo que es la ciencia, en este caso la psicología o la medicina o también la religión, ¿verdad? Este inicio de los pasos a través del saber de estas disciplinas se demuestra en todos esos hombres de distintos movimientos que contribuyeron a que los pasos tuvieran surgimiento. La voz de todos esos hombres nos confirma que los pasos han nacido de una gran variedad de diferentes conocimientos y que esta variedad hace que el saber de los pasos sea total. Todo está allí, nos dice Annie. No es ninguna casualidad que Annie utilizara precisamente esta primera frase para poder hablar de los pasos, es decir, que utilizara una frase total para describir lo que son los pasos. Parece sugerir a todos los que tenían alguna clase de fe en ella que buscaran en los pasos, que se dirigieran siempre y en cada momento, ya que todo estaba en ellos, ¿verdad? Todo está allí. Esta convicción venía precisamente de ella misma, de su propia experiencia personal, al darse cuenta de que aquellos primeros pasos vacilantes, los primeros pasos vacilantes que fueron descubiertos por los amigos borrachos de su esposo, también funcionaban en ella y para su propio caso, ¿verdad? Esta frase de Annie también nos invita a pensar y a reflexionar que por más difícil que pueda ser nuestra circunstancia, a pesar de todo lo que nosotros hayamos sufrido, siempre encontraremos algo en el programa que nos hará salir adelante. Esto puede ser una imagen, puede ser una voz, una palabra o una revelación. Siempre, dice Annie, hay algo allí. Por eso es que esta frase se convierte en una promesa. Al leerla, cuando uno se encuentra con esta frase, uno puede también recordar aquel pasaje del tercer paso, donde se nos garantiza que siempre podremos abrir un poco más esa puerta que estaba cerrada bajo llave. Y sobre todo nos ayuda para aquellas ocasiones en las que nuestra misma enfermedad nos lleva a creer que ya no saldremos de esta situación. ¿Alguna vez has estado en esta sensación o en esta situación en la que de verdad estás 100% convencido de que ya no vas a poder salir de esto? Annie nos recuerda que en los pasos no existen los callejones sin salida. Esta experiencia nos recuerda eso. En ellos siempre habrá una salida o muchas salidas, aun cuando yo siento dentro de mí que todo parece estar perdido. Si revisamos nuestro pasado, podemos darnos cuenta de todas aquellas difíciles circunstancias de las que nos hemos ido recuperando. Es decir, si el día de hoy yo he llegado a ser lo que ahora soy, es porque me he podido recuperar de muchas situaciones en el pasado que yo creí que eran situaciones perdidas. Y a su vez, también podemos darnos cuenta de todas las veces en las que por diferentes razones nosotros, por nuestra propia voluntad, decidimos exagerar tanto nuestra situación que de verdad llegamos a creer que no saldremos de esta. Y esta tendencia a pensar siempre en la catástrofe es precisamente la que Annie trata de desvanecer de la mente de sus nuevos compañeros que se acercaban a ella, ¿verdad? Su intención era decirles: no te preocupes, en los pasos está todo. En los pasos puedes encontrar todo o todo lo que tú necesites. La cantidad de nuevos que se acercaban a Annie para pedir consejo o para pedir orientación demuestra que veían en ella reflejada la esperanza. En el libro naranja de Neuróticos Anónimos, en el capítulo sobre algunos hechos que hemos aprendido acerca de la enfermedad mental y emocional, podemos encontrar un ejemplo muy bueno de por qué Annie
representaba un pilar dentro de los 12 pasos, en esa naciente asociación de Al-Anon. Dice el libro Naranja que si una persona ha descubierto qué es lo que la tenía severamente enferma y se ha recuperado, ella también está capacitada para decirle al mundo qué es lo que causa esta enfermedad y la forma de trabajar o de recuperarse. Y esto es lo que vemos en Annie, una mujer que se ha recuperado de una enfermedad emocional y que se ha capacitado para decirle a los que la buscan que en los 12 pasos, ese viaje al mundo espiritual, que es lo que para Annie representan los 12 pasos, un viaje espiritual, podemos encontrarlo todo. Tan solo pregunte a la persona que ha sufrido y se ha recuperado, nos dice el libro Naranja. Y cuando la gente se acercaba a Annie para preguntar, ella contestaba que todo lo que necesitamos está en los pasos. Y por supuesto les explicaba cuáles eran estos pasos que ella había seguido para poder recuperarse de esa enfermedad. Otro punto espiritual que Annie nos aconseja era el de compartir con la gente, que es, nos dice, una de las formas de recuperación más importante, ya que es una de las formas de recuperación de los primeros grupos fundadores. La destrucción de las relaciones, la vergüenza, la culpa, el aislamiento, son consecuencias naturales de padecer esta enfermedad, ya sea que padezcamos de alcoholismo, que padezcamos la terrible sensación de codependencia, el necesitar de otra persona, que estemos padeciendo alguna adicción, no solamente a las drogas, puede ser adicción a la comida, al sexo, a las redes sociales, o que padezcamos de depresión, o todo lo que engloba todo lo anterior, es decir, todo esto que nosotros hemos padecido se puede representar en la palabra neurosis, ¿verdad? Lo primero que hace una persona con esta enfermedad es aislarse del mundo, alejarse, porque a esa persona le parece que el mundo representa un peligro para él. Así que una de las formas de recuperación más efectivas que ofrecen los pasos es esta, la de poder compartir con las personas. Fue esto lo primero que hicieron todos los fundadores, comenzar a buscar a alguien que los estuviera necesitando. Si vemos cada una de las tradiciones o las historias de AA y de las otras asociaciones, podemos darnos cuenta que siempre estaban compartiendo con la gente, en cada momento. Su propósito era compartir. Parece ser que el compartir los liberaba de la obsesión, aunque fuera tan solo por ese momento. Y ese compartimiento les generaba una unión que después se convertiría en la idea de la unidad que viene en las 12 tradiciones, ¿verdad? Los primeros fundadores, Annie entre ellos, pronto descubrieron que solos no lo lograrían, es decir, solos no vamos a poder, y que necesitaban de los otros, aquellos que también estaban necesitando de ellos. Compartir significaba pedir ayuda, pero también ofrecer ayuda. Dejar de vivir a solas. Y aquí una pregunta muy importante. ¿Eres tú, que me escuchas, una de esas personas que desde hace mucho tiempo han decidido vivir solas con su problema? Cuando Annie aconsejaba a sus recién llegados compañeros a que compartieran, también los estaba invitando a aprender del compartimiento de los demás, ya que como dice la reflexión del 25 de abril del Valor para Cambiar, que es un libro de Al-Anon, un libro de reflexiones, nuestra fortaleza descansa en el aprendizaje mutuo, ¿eh? Fíjense qué importante. La fortaleza que vayamos a poder obtener en estas agrupaciones viene o nace del aprendizaje mutuo con mis compañeros. Cuando asistimos a una reunión, aprendemos sobre nosotros mismos gracias a los demás. Es decir, que yo empiezo a comprender lo que me pasa a través de la experiencia que otros me cuentan de sí mismos.
Aprendemos principalmente que muchas de las ideas que siempre he creído como ciertas no lo son en realidad. Esas ideas que siempre he pensado que son verdaderas, empiezo a descubrir que no lo son en realidad. Durante mucho tiempo he llegado a creer una y otra vez que este miedo que siento es para siempre, que nunca podré vivir sin ansiedad. Fíjense qué pensamiento o qué creencia tan fuerte para una persona. El pensar que toda mi vida voy a vivir con ansiedad. El pensar y llegar a creer que toda mi vida voy a vivir preocupado, que toda mi vida voy a vivir con esta adicción, con esta envidia, con esta ira. Sin este dolor, sin esta enfermedad, el pensar a creer que toda mi vida la voy a vivir a través de esta enfermedad y de este dolor, son algunas de las creencias que empiezan a nacer cuando nosotros nos enfermamos. Creer que esto que estoy sintiendo el día de hoy es para siempre, ¿verdad? Y como se llega el pensamiento el día de hoy de que esto es para siempre, ese pensamiento comienza a deprimirme y a enfermarme aún más, ¿verdad? Porque siento que ya no encuentro salida o arreglo a esta situación. O también llegamos a pensar que no somos alcohólicos o que no somos neuróticos o que tampoco somos dependientes o adictos, o que es verdad que nosotros podemos manejar nuestra manera de ser. Estos son pensamientos también que se nos vienen cuando nosotros estamos en alguna etapa de la enfermedad. El creer que nosotros no somos eso que otros están contando. Y cuando escuchamos el compartimiento de nuestros compañeros sin que nosotros nos demos cuenta, comenzamos a abandonar esta negatividad, ¿verdad? Porque aunque nosotros podamos pensar que no somos eso que los otros compañeros están contando, en realidad en el fondo podemos apreciar las destrucciones que estos comportamientos enfermos han hecho en nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que la negación nos impide ver muchas veces esta altura de la realidad. Y cuando nosotros comenzamos a descubrir a través de la experiencia de otros, entonces comenzamos a encarar la realidad de lo que nosotros en verdad somos, ¿verdad? ¿Y qué hay de malo en aceptar que yo padezco esta compulsión? ¿Qué hay de malo en aceptar que yo tengo dependencia hacia alguna persona? ¿Qué hay de malo en aceptar que estoy sufriendo el día de hoy o que el día de hoy no puedo salir adelante con estos pensamientos que me torturan, ¿verdad? Esa es una de las beneficios que se obtienen de escuchar a personas que se han recuperado de esa enfermedad. El que yo me pueda dar cuenta que no es tan malo que yo padezca esta situación, que no es tan malo que yo me encuentre en este conflicto, o que no es tan malo que yo esté padeciendo de miedos o de ansiedad, sino que al contrario, yo puedo empezar a trabajar todos estos síntomas o compartimientos. Pero solamente los puedo empezar a trabajar cuando yo encaro esta realidad. Y es por esto que cuando yo me doy cuenta de esta realidad es que puedo hacer algo por mí. De esta manera, cuando nosotros comenzamos a compartir con otros, es cuando comenzamos por fin a prestarle atención a nuestra vida, a lo que somos y sobre todo poder atender nuestra enfermedad. Compartir es hablar o simplemente escuchar. También escuchar es una manera de compartir, ¿verdad? Porque le estás permitiendo a la persona, aquella que está necesitada de hablar y necesitada de desahogarse, se le está permitiendo que pueda compartir su propio sufrimiento para que en el momento que lo comparta pueda haberse beneficiado de una recuperación mutua, ¿verdad? Y pueda sentir fortaleza de verse visto, comprendido por la otra persona que lo está escuchando. Muchas veces me ha sucedido que alguna palabra de algún compañero, no sé si les ha sucedido a ustedes, ilumina, qué hermosa palabra, ¿verdad? Ilumina la situación por la que estoy atravesando. Ese momento en el que de repente aparece una especie de revelación que me transforma todos mis sentimientos negativos en sentimientos positivos, como si me hubiera liberado en un instante
de todo aquel sufrimiento, de todo aquel pesar, de aquella agonía, de aquel verme arrastrado por ese vendaval emocional. Muchos compañeros cuentan cómo el poder superior logra manifestarse a través de las personas. Esto lo podemos ver, me acuerdo mucho, en el libro de las leyes de la enfermedad de Neuróticos Anónimos, en sus últimos capítulos. Después de haber hablado durante muchos capítulos y muchas páginas de lo que es la enfermedad, ese libro nos comienza a hablar de lo que es la recuperación, ¿verdad? De las leyes por las cuales yo puedo empezar a recuperarme. Y una de estas leyes viene en uno de los capítulos finales, que se llama Dios se manifiesta a través de las personas, ¿verdad? Y entre más cerca estamos de las personas, más cerca estamos de Dios. Lo que nos da a entender que cuando yo me acerco a las personas con el afán de descubrir un progreso espiritual, yo voy a poder obtener este beneficio. Porque todo lo que yo necesito para mí me va a ser dado a través de las personas. Por eso se le llama recuperación mutua. Es decir, que las palabras de otra persona pueden cambiar en este momento mi manera de vivir si yo estoy dispuesto a encarar la realidad de mi situación. A veces sucede que algunos compañeros hasta le agradecen a uno, a mí me ha pasado, por las palabras que uno dijo hace años. Fíjense qué increíble, ¿verdad? Que alguna persona te agradezca por aquellas palabras que dijiste hace muchos años y que le salvaron de alguna forma su vida o le salvaron de alguna manera su relación, su matrimonio, X circunstancia, ¿verdad? Y uno se queda muy pensativo. En mi caso personal, yo me pregunto, pues ¿qué fue lo que dije yo en ese momento que esta persona se vio beneficiada? Y después me río cuando me dicen, no, lo que dijiste fue esto, me río porque digo, bueno, y si yo dije eso, ¿por qué yo mismo no lo puse en práctica en mi vida, ¿verdad? Y a veces uno no se da cuenta de las palabras que uno dice. A veces uno sube a tribuna o platica con alguien y uno dice o menciona palabras que uno ni sabía que uno conocía, ¿verdad? O uno puede decir algún lema que uno mismo no sabía que estaba tan profundo en uno, pero que a otras personas les beneficia muchísimo ese compartimiento. Aunque uno no lo desee, el aprendizaje que recibimos de las experiencias de otros van apareciendo en muchos actos de mi día. Esto lo vamos a poder comprobar. Cuando yo empiece a vivir y a practicar los pasos, voy a darme cuenta que lo que he aprendido de otros va a empezar a aparecer. Así como el aprendizaje que uno obtiene de las experiencias, de las historias de recuperación de los fundadores. Si yo empiezo a leer las historias de los fundadores de estas asociaciones, yo me voy a dar cuenta que al poco tiempo voy a empezar a pensar en esas historias cuando yo me sienta mal emocionalmente. Cuando yo estaba aislado del compartimiento de los demás y yo no sabía que existían otras historias o otras opciones aparte de las que me ofrecía la enfermedad. Esto es algo que pasa cuando uno no tiene una ayuda, un apoyo, que uno desconoce que pueda existir algún comportamiento diferente al que la enfermedad me ofrece. Entonces, cuando yo comienzo a escuchar que se puede vivir, por ejemplo, supongamos, vivir sin beber, que se puede uno sentir mejor o en paz, o se puede uno sentir sereno, a pesar de que tal familiar del cual he dependido muchos años y del cual me he preocupado muchísimo, no cambie. Es decir, yo puedo estar tranquilo aunque la situación por la que yo he sufrido tantos años sea el día de hoy la misma, que es un mensaje que nos ofrece la oración de la serenidad. Aunque aquello que toda mi vida me ha hecho sufrir esté sucediendo el día de hoy, de todas maneras mi único objetivo o lo único que yo necesito conseguir el día de hoy es serenidad. Y cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta en el comportamiento emocional que ya no es tan necesario el temor, que ya no es necesaria la ira, que ya no es tan necesaria la preocupación, entonces yo comienzo a descubrir que hay más opciones. Y esas opciones poco a poco van a ir apareciendo en el transcurso de mi día como una realidad, ¿no?
Supongamos, por ejemplo, en el caso de la ira. Cuando yo me doy cuenta que la ira no es tan necesaria, que mi mente logra decirme en ese momento, la ira no es tan necesaria, entonces en ese momento yo voy a empezar a sustituir la ira por alguna emoción, algún comportamiento, alguna cualidad o alguna virtud que yo haya podido aprender, ya sea en la literatura o en el compartimiento de mis compañeros, ¿verdad? A lo mejor puedo arreglar la situación sin utilizar la ira. A lo mejor puedo ser amable, puedo ser compasivo, a lo mejor puedo dialogar, a lo mejor puedo tratar de comprender a la otra persona en su forma de actuar. A lo mejor me llega aquel chispazo que me dice, no es necesario que las cosas siempre salgan como tú quieres. Y entonces ahí me doy cuenta de que yo estoy utilizando otras opciones además de las que he utilizado siempre. Es decir, que yo en ese momento comienzo a cambiar mis propios patrones de conducta. Y este es un aprendizaje que nos viene precisamente del compartir. No solamente compartir yo, sino que otras personas me compartan sus experiencias, ya sea a través de las historias de fundación o a través de las historias de nuestros compañeros. Y vemos que estas opciones van apareciendo en el transcurso del día como una realidad. Es real, es algo impresionante. Es real que yo puedo el día de hoy tener otro comportamiento, aunque la circunstancia sea la misma. Que yo puedo, es más, que yo puedo decidir tener otro comportamiento. Y me gusta esta frase que dice el segundo paso, dice que no sabemos ni la hora ni el momento en el cual comenzamos a sentir que esto se convierte en una realidad, ¿verdad? El segundo paso dice que no sé ni la hora ni el momento en el que esto comienza a infiltrarse dentro de mí. Compartir es hablar de mí mismo a los demás, pero también ofrecer la posibilidad de que otros puedan hablar de sí mismos, lo que bien podría denominarse como una recuperación compartida. Es lo que les mencionaba hace un momento. Pero Annie en su diario nos advierte de ciertos peligros que pueden afectar esta recuperación dentro de un grupo y puede afectar esta recuperación dentro de sus miembros, ¿verdad? Puede afectar la unidad que los compañeros han logrado tener durante mucho tiempo. Y unos de estos peligros que Annie nos advierte está, por ejemplo, el del sermón. Ella nos dice, no sermones, no le sermoníes a la gente, no le prediques a la gente. Si nosotros reflexionamos sobre estos, o sobre este punto, sobre estos puntos de la enfermedad que Annie nos advierte, podemos encontrar muchas cosas, ¿verdad? Otros de los puntos que Annie nos ofrece es que tampoco debemos discutir. Esto parece muy claro desde que llegamos a las juntas. Nosotros no debemos discutir entre nosotros. Tampoco debemos discutir por la forma de apreciar el programa que cada uno de nosotros tiene. Otro peligro que también nos advierte Annie es el de alabar. Dice, no alabes a las personas, no las enaltezcas, ¿verdad? Trátalas como compañeros, trátalas como personas que se están recuperando, como personas que se están salvando de una enfermedad y que le han echado muchas ganas para llegar a tener el conocimiento que tienen, para tener el servicio que tienen, o para tener la familia que tienen, ¿verdad? Pero te dice, pero tampoco humilles a las personas, tampoco las veas de menos solo porque tienen ciertas conductas que a lo mejor el día de hoy yo ya logré desprenderme. Estos son algunos peligros, ¿verdad? Es muy peligroso humillar a las personas estando en unión con las personas, es decir, cuando estoy en una agrupación. Si nosotros, por ejemplo, logramos ver todos estos puntos, podemos evitar cometer cualquiera de estos puntos. Muchas veces se me olvida que compartir es la clave para la recuperación y me olvido precisamente de compartir para empezar a sermonear, por ejemplo. En lugar de compartir, yo comienzo a predicar sin que nadie me pidiera que predicara, que es una de las formas del sermón, ¿verdad? Predicar para mí
es tratar de que con mis palabras yo pueda convencer a la otra persona para que cambie. Es algo muy distinto de compartir. No es lo mismo compartir que predicar. Bill W. en los primeros tiempos, después de haber recibido su despertar espiritual en aquella noche de hospital, él trataba de convencer con su experiencia a todos los borrachos que encontraba en la calle y en todos lados, ¿verdad? Los buscaba de hecho para tratar de convencerlos de que dejaran de beber, ¿verdad? Y los trataba de convencer con su propia experiencia. Él recorría la ciudad en busca de aquellos borrachos para hablarles de su nueva dádiva que ahora se le había otorgado. Pero había un factor que él no se daba cuenta y era la clave de por qué fracasaba en todos sus compartimiento con los borrachos, ¿verdad? Él no se daba cuenta que estaba haciendo lo mismo que muchos de sus familiares en el pasado y amigos habían hecho con él, que era el de tratar de convencerlo de que dejara de beber. Es decir, lo que su esposa había hecho, lo que sus amigos y familiares habían hecho con Bill W., que era intentar que dejara de beber, ahora él lo estaba haciendo con estos nuevos casos, ¿verdad?, que él encontraba por la ciudad. Él intentaba hacer que cambiaran. Y para esto es necesario el sermón, para tratar de lograr que alguien cambie su manera de ser, ¿verdad?, para que esa persona entienda o se dé cuenta de que está mal, de que necesita cambiar. Entonces parecía que experimentaba la necesidad de convencer a los borrachos de este mal juicio, ¿verdad? Quería darles a entender de lo destructivo que era su forma de beber. Y además les predicaba que ahora él estaba bien, ¿verdad? Que eso es parecido a lo que es sermonear. Es como decir, miren cómo estoy, véanme, yo estoy bien y ustedes están mal. Eso es predicar o sermonear. Muy diferente a lo que es compartir. Hasta que el doctor Silworth, quien fuera demasiado comprensivo con todos sus pacientes, ¿verdad?, le aconsejara que dejara de predicar y les hablara de los hechos de la enfermedad, aquellos hechos científicos. Por ejemplo, como el punto donde el alcoholismo, deja de ser visto como un vicio y se convierte en una alergia corporal o en una enfermedad, ¿verdad?, que es un punto muy importante dentro de todos los trastornos que tiene la neurosis, ¿verdad? El entender que no se bebe solamente porque uno sea vicioso, sino porque es una enfermedad que necesita un tratamiento. Entonces, este vicio que antes se catalogaba como vicio, deja o permite que la persona deje de considerarse lo peor para que pueda considerarse una persona enferma que necesita de un tratamiento. Así que uno de los primeros momentos en los que de verdad vemos a Bill W. compartiendo fue en aquella entrevista con el Dr. Bob. En ese momento ni uno ni otro tenían deseos de predicar. Ni uno ni otro en ese momento eran mejor o peor, ni tampoco trataron de convencerse ni de intentar cambiarse entre sí, ¿verdad? De hecho, la primera reacción del Dr. Bob fue la de sentir que Bill W. estaba ahí para predicarle que dejara de beber, ¿verdad? Y la sorpresa del Dr. Bob fue cuando Bill W. le revela que lo que necesita es que lo escuche, ¿verdad?, porque también es un alcohólico que está tratando de dejar de beber igual que el Dr. Bob. Por esta razón, Annie aconseja compartir solo basándose en las propias experiencias. No hay necesidad de más. Si uno comparte solamente su propia experiencia, con eso ya obtiene uno la clave de la propia recuperación. No debemos guardar en nosotros la intención de que algo cambie o de que la otra persona entienda. Empiezo a enfermarme precisamente cuando en mi casa o en mi agrupación estoy tratando de que las otras personas entiendan, porque pierdo el rumbo de mi propia recuperación. Y es muy natural o normal que cuando comenzamos a tener ciertos avances en nuestra recuperación o en el programa y un cierto grado de bienestar y de recuperación, queramos nosotros promocionarnos ante los demás, diciéndoles lo que deben o no deben de hacer. Sobre todo cuando al dejar de observarnos a nosotros mismos comenzamos a observar la conducta de algún familiar o algún compañero o hasta la de algún vecino.
Sin que yo me dé cuenta, cuando yo trato de convencer a alguien de que está mal, me estoy colocando en una posición de superioridad ante él, lo que inevitablemente va a provocar la rebeldía de la persona, ¿verdad? Siempre cuando yo estoy tratando de convencer a alguien de algo, sin que sea una manera intencional de hacerlo, yo me estoy poniendo en una posición más elevada o de superioridad que esa persona. Lo mismo sucede con la crítica. Cuando yo critico a alguien, me estoy considerando mejor que aquella persona a la que yo critico, ¿verdad? Y por esta razón, porque yo intento cambiar a alguien y la otra persona se revela, es por lo que nosotros llegamos a la discusión, a los pleitos y a la desunión, ¿verdad? Por la intención de que la otra persona entendiera. Cuando me olvido de compartir precisamente para tratar de controlar. La totalidad de los conflictos que yo he tenido en mi vida han sido precisamente por esta razón. Si yo volteo a ver antes de que tuviera yo una discusión o un conflicto fuerte, yo me voy a dar cuenta de que yo guardaba en mí la esperanza de que la otra persona cambiara, que hiciera lo que yo creía que era lo correcto, ¿verdad? Siempre encontraba dentro de mí una sensación de superioridad falsa. Por eso discuto, por soberbia, porque quiero ser mejor que los demás. Dice en el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos, un libro muy maravilloso, ahí se nos habla mucho de este compartimiento egoísta, de este discutir, de estas desuniones, de estas prédicas de personas que nos hemos sentido superiores a los demás. Y nos habla precisamente de que la persona egoísta considera bueno aquello que es bueno para él. Fíjense la diferencia. No es bueno para todos, pero sí bueno para mí. Bueno es para mí lo que me conviene y malo lo que no me conviene. Esta es una información que nos ofrece el libro de las leyes, que las personas enfermas van a considerar como buenas lo que es conveniente para ellos y malo lo que no es conveniente para ellos, sin pensar en lo que los demás necesitan. Y este compartimiento que es denominado como egocéntrico, estoy yo experimentando la sensación de que estoy en lo correcto y de que la otra persona está equivocada. Por eso busco el sermón o la prédica. El sermón me va a servir para tratar de corregir a la otra persona. Lo que genera que se despierte en mí un enredo emocional y pierda la paz o la tranquilidad, ¿verdad? Recuerdo precisamente ahorita en este momento cuando el libro del Viviendo Sobrio me dice que me aparte o que evite toda clase de enredos emocionales, porque el enredo emocional va a ocasionar que yo vuelva a mi misma compulsión. Esa actitud de guardián me va a llevar a alabar a los que yo creo que hacen lo correcto y a humillar a los que yo creo que hacen lo incorrecto o los que están mal. Y esto pues es algo muy distinto de lo que el programa nos pide, que es aceptar a las personas tal como son. Entender que a lo mejor las personas no van a cambiar, ¿verdad? Y que las personas tienen su propio proceso de recuperación sin necesidad de que yo invierta mi tiempo en ellas, ¿verdad? Siempre que manejemos un cierto aire de superioridad en cualquier situación ante los demás, ocasionaremos rebeldía, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sentirse menos que los demás. Annie aconsejaba en su enfoque espiritual vivir un día a la vez y lo recortaba, ¿verdad? Porque a veces no se llega ni siquiera al final del día, lo recortaba y dice, si no puedes vivir un día a la vez, vive una hora a la vez. A lo mejor una hora es más fácil que un día. A lo mejor por una hora puedes dejar de beber, porque muchas veces pensar que durante todo el día voy a dejar de beber o voy a librarme de esta dependencia o de estos síntomas de enfermedad me resulta muy difícil, de verdad. Vivir un día sin ansiedad a veces es complicado. Vivir una hora sin ansiedad pues puede ser más posible, ¿verdad? Una hora es mucho más fácil que un día. Proponerme vivir durante una hora me va a resultar mucho más práctico que a veces proponerme vivir sin ansiedad durante un día, ¿verdad? Pero cada quien lo va a utilizar conforme sea la intensidad de su enfermedad. Hay muchos que podrán desde en la mañana
planear su día y vivir esas 24 horas sin aquella conducta que siempre los ha atormentado, ¿va? Y otras personas que no, otras personas que van a necesitar estar haciendo oración y meditación cada 5, 10, 20 minutos cada hora para volver a tener un acuerdo personal con ese poder superior de prometerse, ¿va? Entregar aquella compulsión. Esto es para no dejarnos caer en la enfermedad, ¿verdad? También nos propone, por ejemplo, lo que ahorita mencionaba, nos propone Annie que nosotros nos entreguemos, ¿verdad? Que dejemos de luchar en un combate mano a mano con la enfermedad y que podamos entregar aquello que es más fuerte que nosotros. Si es más fuerte que nosotros, lo más normal es que prefiramos rendirnos ante eso y entregarlo, ¿verdad? Orar nos propone Annie para poder recibir orientación, y también nos propone meditar diariamente. Esto, como les repito, es para no dejarnos caer en la enfermedad. Es este enfoque en verdad la esencia de todo el programa, yo así lo veo. Este enfoque que tiene Annie engloba todo lo que es el programa, ¿verdad? Desde la orientación, desde el vivir un día a la vez, desde el entregarse, desde el orar y meditar, ¿verdad? Y eran estos los pasos que los primeros fundadores compartían con sus nuevos compañeros. Estos puntos son la base de lo que después van a ser los 12 pasos. Pero cuando leemos una historia de algún fundador, vemos que ellos tienen muy claro cómo se debe trabajar esta enfermedad. Esta claridad con la que los fundadores transmiten el mensaje del programa obedece a la necesidad que tienen ellos mismos de practicar el programa. Si no fuera para ellos claro la forma de practicar el programa, pues no podrían practicarlo, ¿verdad? Se llenarían de confusión cuando apareciera la enfermedad. Pero no siempre esta claridad fue así. Hubo un tiempo de oscuridad en ellos, de confusión. Si nosotros leemos las historias, vamos a ver que hubo momentos de mucha incertidumbre, de sensación de no saber qué hacer con esta enfermedad, ¿verdad? Lo que las tradiciones llaman como velas vacilantes. Hubo siempre para ellos una primera vez para entregarse, hubo también una primera vez para orar, para meditar. Esa primera vez donde ellos decidieron vivir tan solo por una hora. Si buscamos en las diferentes asociaciones las historias de los fundadores, encontraremos cada uno de estos pasos que fueron dados por primera vez. Los mismos pasos que ahora nosotros o yo estoy viviendo por primera vez. No es casualidad que este libro de Al-Anon tenga precisamente este hermoso título de Muchas voces, un mismo viaje. Son estas muchas voces las que encontramos detrás de cada uno de los pasos y de todos los principios de recuperación con los que se compone el programa. El programa no se compondría si no existieran estas muchas voces y estos mismos viajes. Las mismas voces que nos hablarán constantemente en este mismo viaje que nosotros hemos decidido iniciar, sobre todo cuando estemos bajo circunstancias difíciles. Esto lo podemos comprobar cuando comencemos a dar nuestros primeros pasos, cuando nosotros tratemos de tener una conducta diferente ante las mismas situaciones que antes nos enfermaban. Vamos a tener que recurrir a las palabras que otros ya nos han compartido, esas palabras que se encuentran plasmadas en estas historias. Y esas palabras van a tener el efecto de regresarnos a nosotros milagrosamente a la sobriedad emocional. Un ejemplo de cómo recurrimos a las palabras de nuestros antepasados es el lema de suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Es en este libro donde se nos cuenta que fue Annie precisamente la primera en utilizar este lema, cuando después de escuchar a una persona o a una esposa desgarrarse el corazón ante el alcoholismo de su esposo, Annie le pregunta o le dice, bueno, ¿y por qué no se lo entregas a Dios? Es muy interesante ver cómo estas mismas palabras de consuelo que Annie le ofrece a la persona siguen repitiéndose el día de hoy en la mayoría de las asociaciones. Y cómo el acto tan profundo, porque es un acto muy profundo y que requiere un verdadero valor y esfuerzo, de soltar y entregarse, viene a significar lo que es la práctica del tercer paso, ¿eh?
Y para poder terminar este audio, a mí me gustaría agregar cómo este enfoque espiritual que había nacido en Annie a raíz de la práctica de estos pasos se ve reflejado en su personalidad, en lo que ella representaba como persona. Los pasos no solo habían cambiado el mundo interior de Annie, sino su forma de relacionarse con el mundo. En las descripciones de quienes estuvieron cerca de ella, podemos apreciar cómo se le describe como una persona, dice Lois, que simula o que parece un faro de luz, en quienes los alcohólicos y sus familias consultaban y buscaban su consejo. Uno de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos recuerda la calidez de Annie. Annie, dice, siempre identificaba a los recién llegados. Ella te ubicaba y después de la reunión iba a la mesa y se presentaba. Quiero darte la bienvenida, les decía, a ti y a tu encantadora esposa a Alcohólicos Anónimos. Esperamos que siga viniendo. Annie siempre tenía palabras de consuelo. Era también capaz de reconocer el dolor de las personas y de mostrar mucha compasión por ellas. Había comprendido desde el inicio el nuevo concepto de la recuperación compartida que daría vida a los grupos. Así que para terminar, puedo concluir que la experiencia de Annie, su manera de percibir los pasos para la vida, es una de las mejores historias de fundación de los grupos y puede ser una fuente de influencia y mucha inspiración para muchos de nosotros que apenas vamos iniciando nuestro propio viaje. Así que yo espero que les haya gustado este compartimiento acerca de la experiencia y la vida que Annie tenía acerca de los pasos, ¿verdad? Y también espero que esta historia te pueda servir para que tú mismo puedas compartir con tus compañeros esta misma recuperación compartida, ¿verdad? Y muchas gracias y espero volvernos a encontrar en un nuevo audio. Gracias y hasta pronto.